capítulo 15, versículo 1. Dice así: aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Mas su hermana menor no es más hermosa que ella. Tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mies amontonadas en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. ¿Sí? Llega Sansón. Bueno, Sansón se había ido enojado, dejó a su mujer, se la dan a otro compañero, y luego de repente, como película, de repente, ¿no? Así como que Sansón llega como si nada. Interesante, porque no es al día siguiente. No sabemos cuánto tiempo, pero dice la palabra, después de algún tiempo, como que Sansón andaba enojado, fue a hacer su berrinche y de repente como que se acuerda: yo estaba casado, ¿no? Sí, se me hace que sí estaba yo casado. ¿Sabes qué? Voy a llegar dice ahí, con un cabrito, ¿verdad? Bueno, si llegan ahí a la casa con el cabrito aquí en Monterrey, si nos encanta, ¿verdad? Bueno, a muchos de ellos, pásale, ¿verdad? Pero llegaba con un presente con la mujer. Pareciera que no había sucedido nada, ¿sí? Llega con un presente, llega con un cabrito y dice: voy a entrar a la casa con mi esposa. Ahí tienen que estar esperándome. Soy buen partido. Ahí tiene que estar. Pero cuando él va, el padre dice que no lo dejó entrar y le dice: me persuadí, o yo entendí, o me di cuenta que tú la aborrecías, que no la quieres. Y como tú no la querías y la habías aborrecido, ¿sabes qué? Pues se la di al padrino, ¿sí? Se la di a tu compañero. Y él sí la quiso, y ahora ya no es tuya, ahora es de él. Y bien interesante, porque le dice después: mira, tiene una hermana menor, sí, y es más bonita que ella. Tómala, te la damos mejor a esa. Y Sansón se enoja, y Sansón toma la situación una vez más en sus manos y hace algo terrible. Me dice ahí que cazó 300 zorras, ¿sí? Bueno, no sé cuántos de aquí son cazadores, ¿verdad? Pero cazar 300 zorras no es nada fácil, ¿sí? Algunos dicen que no eran zorras, era otro tipo de animal, pero igual, de una u otra manera, cazar 300 zorras no era nada fácil. Sansón lo hizo. No sabemos en cuánto tiempo tampoco lo hizo, pero me dice que eran 300 zorras. Y pareciera de repente que el enojo de Sansón lo convierte como en un delincuente juvenil. Porque lo que él hace
es que va a amarrar la cola de la zorra entre una y otra, y en medio va a poner, dice ahí, unas teas. Y unas teas era una tipo antorcha. Entonces, al momento en que la zorra, pues primero que esté amarrada de la cola, pues va a querer moverse, jalar, ¿verdad? Y quién sabe cómo le hizo, porque si nosotros quisiéramos amarrar incluso hasta 2 perros de la cola, hasta nos muerde, ¿verdad? Pero él puso las dos colas de la zorra con una antorcha en medio encendida, y se pueden imaginar la situación. De repente empieza a correr los animales por un lado y por el otro, y por donde iban entrando era el tiempo de la siega. El fruto estaba listo, la vid estaban listos, y empezaron a quemarlo todo, ¿sí? Ahora, interesante, porque Dios va a utilizar las actitudes incluso de Sansón para cumplir su propósito. Pero aprendamos algo, lo vimos la semana pasada. No quiere decir que me tengo que portar mal y hacer lo que yo quiera. Acabo al final, Dios va a cumplir su propósito. Porque lo dijimos y lo vamos a ver la próxima semana. Las decisiones, las actitudes de Sansón traerán grandes consecuencias a su vida, hasta que un momento quedará ciego por la manera en que él va a conducirse. Pero entonces, Sansón era un hombre fuerte, un hombre atrevido, un hombre hábil, y que enojado quiere vengarse, y lo que va a hacer es que su venganza va a afectar a todos los que están a su alrededor de los filisteos. Por eso quemó sus viñas, sus olivares, todo quedó destruido. Y mira lo que dice en el versículo 6. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno de Timnateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál había sido la amenaza que le habían dado a esta mujer si no le sacaba la información o la respuesta del enigma? Que le iban a quemar, ¿no es cierto? Le habían dicho: si tú no nos dices, a ti y a tu casa te vamos a quemar. Bueno, esta mujer no se escapó de esa sentencia. Cuando se dan cuenta que todo esto fue porque el papá le dio su hija a otro hombre y fue culpa de ellos, y por culpa de ellos se habían quemado todo, lo que hacen es que van con ellos y los queman, ¿sí? Y entonces en el versículo 7 dice: y entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré. Esta palabra es interesante: me vengaré de vosotros y después desistiré. Pero pareciera que esto no es verdad. Y yo quiero que podamos meditar un poquito en esta palabra que es venganza. Porque es algo que puede brotar en nuestra vida en algún momento, en algún instante, y que puede producir mucho daño en nosotros. Y que la Biblia misma me enseña en base a esta palabra que es venganza, ¿sí? De aquellos que nos hacen mal, que nos afectan. Entonces tenemos que entender que no podemos nosotros vivir en venganza. Acordemos algo: Sansón era un hombre de Dios, apartado por Dios, llamado a vivir para Dios, no en sus propias fuerzas, no vivir a su manera. Pero en este momento, aunque es apartado por Dios, está pensando en vengarse. Y igualmente nosotros aprendimos, somos llamados por Dios, llamados a vivir en santidad para Dios, llamados a vivir apartados para Dios. Pero muchas veces queremos vengarnos, ¿sí? Levanten la mano, ¿cuántos se han vengado alguna vez? No se crean. Pero ¿no es cierto que sí nos hemos vengado? ¿O no lo hemos pensado? ¿Sí? No me conoces, vas a ver cómo soy. No, y a veces somos espirituales, ¿no? Acuérdate que la Biblia dice que lo que uno siembra cosecha, así que aguas. Hay aquel que toque el ungido de Jehová, porque entonces ahora le vendrá sobre. ¿Sí? Y aprendemos que la Biblia me enseña completamente diferente. Cuando alguien me daña, yo no tengo que pensar en vengarme. Vean, vamos a unos pasajes. Mateo capítulo 5, todos por favor. Creo que son pasajes que tenemos que aprenderlos, leerlos, subrayarlos, porque me habla
de este tema, de lo que es la venganza. Y a algunos quizás nos gusta nada más el primer versículo, el versículo 38, Mateo 5:38, pero la historia continúa. Y dice de esta manera: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? A muchos nos gusta este versículo porque ahí dice que me puedo vengar, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Verso 39, pero yo os digo, ¿quién está hablando? Jesús, porque en algunos de ustedes esta parte viene en rojo y eso me hace entender que Jesús es el que está hablando. Y Jesús te dice hoy, esta mañana, una vez escuchaste tú que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no pelees, no resistas, ¿sí? No te opongas al que es malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquí aprendemos, algunos decimos, a ver, hermano, yo vi que de repente me iba a hacer algo y me pegó. Y le dije, ahora pégame acá. Pero después ya no dice nada. Y puedo decir, así pega el diablo, pero así pega el Hijo de Dios, ¿verdad? Y ¿verdad? No. Cuando la Biblia me dice que si alguien te hiere en la mejilla derecha, que vuelvas también la otra, no es para que te pegue. En aquel tiempo, incluso aquí también, una manera de saludar a alguien es dándole un beso. Bueno, ahorita no por lo de la pandemia, ¿verdad? Todos nada más, o la vivo señal, o hermano, y de codo, o algo así, ¿verdad? Pero era normal que alguien se saludara de beso. Entonces la Biblia me dice que cuando alguien te hiera, tú tienes que aprender a poner incluso tu cachete para poder saludar y como si nada hubiera pasado. Esa es la manera en que Jesús quiere que actuemos. Esa es la manera en que Jesús quiere que reaccionemos. Aunque muchas veces nos enojamos y cuando alguien nos hiere, nos lastima, pensamos cómo vengarme o cómo que Él sienta el dolor de mi desprecio y ya, pero eso no es así. Entonces dice ahí, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea, ¿sabes que te la quiere quitar? Dáselo. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Cuando yo leo esto no es fácil. O sea, pastor, si alguien me quiere robar, ¿tengo que dárselo? Pues leyendo la Biblia me hace entender que sí. Y dice ahí, que quiera ponerle a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y el que te pida, dale. Y el que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y otra vez Jesús dice, pero yo os digo, así lo oíste, así lo has vivido, así creíste, pero yo te digo diferente. Amad a vuestros enemigos. ¿Sí? Alguien puede pensar, hermano, yo no tengo enemigos. ¿Seguro? Porque a lo mejor tú no tienes pleito con nadie, pero a lo mejor alguien tiene un pleito contigo. Pero me dice, ay, a lo mejor algunos más en el trabajo o en la escuela y a veces hasta en la familia, ¿no? O incluso en la iglesia. Ojalá que nunca pase eso, ¿verdad? Pero amad a vuestros enemigos. Y luego dice, uno es amad. ¿Qué tienes que hacer tu enemigo? Amarlo. Después, bendecid a los que os maldicen. ¿Qué tengo que hacer aparte de amarlo? Bendecirlo. Y luego me dice, haced bien a los que os aborrecen. ¿Qué tengo que hacer? Ahora hacerles bien. No solamente tengo que amarlos, no solamente bendecirlos, sino tengo que servirles, hacerles bien. Y por último, y orad por los que os ultrajan y os persigan. Pero orar bien, ¿no? No es Dios, yo oro por él para que lo castigue. No, tengo que orar para que te conozca, para que tenga temor tuyo, para que te ame, para que te busque. Y luego dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos,
que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, no solamente te pone Jesús un ejemplo, sino te pone una manera de como quien, que es Dios. Si hay alguien que es bueno, a pesar de que hay mucha gente mala, es Dios, que hace salir el sol sobre justos e injustos. Y luego dice, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, pues ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues, y esto es como una ordenanza, es imperativo, ¿no? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces la Biblia me enseña cómo tengo que vivir para Dios. Perfecto. ¿Cómo voy a mostrar que soy perfecto? Amando, orando, bendiciendo y sirviendo a aquellos que nos hacen daño, nos hacen mal. Incluso a veces que hasta no le caemos, ¿verdad que sí? Ahora vamos a otro pasaje, Romanos 12:19, por favor. Romanos 12:19. Porque estamos hablando de cómo actuar con el enemigo, pero ahorita hablábamos de la venganza. Y Romanos, Pablo me habla acerca de la venganza, ¿verdad? Y dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos. ¿Sí? Interesante. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Ahora, aquí viene importante, porque aquí de repente entramos una vez más a lo espiritual. Y de repente no somos tan espirituales que le decimos a Dios, Dios, no me voy a vengar, mira cómo lo que me han hecho. La venganza es tuya y yo te pido hoy y oro para que tú lo castigues. 7 veces lo que me hizo venga sobre él y muchas otras cosas, ¿verdad? Y eso no es dejarle la venganza a Dios. Eso es, incluso nos vemos más mal, porque si él me lastimó una vez, yo quiero que a él lo lastimen 7 veces más. Ni una pizquita de misericordia hay en nuestra vida. Entonces Pablo, quizás basado en lo que Jesús dice, solamente dice, no te vengues, deja que Dios, en la ira de Dios, y que Dios obre. Déjaselo todo en las manos de Dios. Y dice el versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, aviéntale una piedra. ¿Va que no dice eso? No, dice, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y me gusta cómo termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces Pablo me dice cómo debo de vivir. Jesús me ha dicho cómo debo de comportarme con los enemigos. Pero no solamente me lo dice, sino que me lo muestra y me pone un ejemplo. Primera de Pedro 2:21, por favor. Primera de Pedro 2:21 dice de esta manera, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Ahora estamos hablando de Cristo, ¿sí? Pedro habla de Cristo. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. A Jesús sí debemos de seguir, a Sansón no, pero a Jesús sí. Verso 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, el cual le maldecían. ¿Y qué hacía Jesús? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿no qué? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados,
vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Si hay un ejemplo que podemos ver aquí es en Jesús. ¿Por qué? Porque a él lo maldecían y ¿qué hizo? No respondió. Pero a veces a nosotros nos dicen algo y nos ofenden y nos queremos vengar. A él también dice que cuando padecía no amenazaba. ¿Cuántas veces alguien nos quiere hacer algo y queremos vengarnos y pagar por nuestra cuenta? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Lo encomendaba. ¿A quién? Al Padre. Ahora aprendamos algo. Él murió, me dice que murió y está hablando de su padecimiento, que murió por los pecados ¿de quién? De todos, los tuyos y los míos. En ese momento, ¿quién era el que maldecía a Jesús? ¿Quién es el que hacía padecer a Jesús? El hombre, nosotros. Y qué interesante que aún nosotros, nuestro pecado lo condenaba, lo lastimaba, lo maldecía todo, y aún Él no reaccionó contra nosotros. Al contrario, ¿qué nos mostró? Su amor, su misericordia, su gracia para nuestra vida. Entonces Jesús no solamente te dice ama a tu enemigo, sino que nos lo mostró amándonos a nosotros primero. Quizás es muy fácil decir. Si alguien te quiere quitar algo, dáselo. Si alguien te hace algo, ámalo. Es muy fácil, ora por él. Jesús nos lo ha mostrado. Y creo que hoy tenemos que aprender esto como iglesia, como hijos de Dios, como llamados a ser santos, como apartados para Dios. Tengo que aprender a vivir para Él. Y viviendo para Él, tengo que agradarlo. Y quiero que aprendas algo. Nunca debemos de tomar nosotros venganza de nadie. De nadie. Hermano, es que usted no conoce a mi jefe en mi trabajo. Yo no, pero Dios sí. Que usted no sabe cómo es mi compañero. Desde que llegué me quieren correr. Mira cómo me está tratando. Mira cómo me está tratando. No te preocupes. Yo no lo conozco, pero Dios sí. Que no sabe cómo es mi familia. Dios, yo no, pero Dios sí. Y ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas. No importa lo que nos han hecho. No importa lo que nos han lastimado. No importa cómo nos han herido. Tengo que aprender a hacer lo que Dios quiera. Y eso me habla de vivir completamente para Él. ¿Estamos? Regresando a la historia de Sansón. Sansón está enojado. Sansón acaba de quemar todo, ¿sí? Está vengándose. Incluso dice en el versículo 8, ahí en Jueces 15:8, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, ¿sí? Y descendió otra vez. ¿Recuerdan que estamos subrayando la palabra descendió? ¿Cuántas llevábamos? ¿Se acuerda alguien? 4, esta es la quinta. Sigamos leyendo, pero van 5 veces que Dios nos dice en su palabra que es Sansón y descendió, y descendió, y descendió, ¿sí? Y habitó en la cueva de la peña de Etam, ¿sí? Lo que hace Sansón ahora es que va y se esconde en una cueva. Y me dice, bueno, geográficamente esta cueva está como un mirador para poder ver todo lo que está pasando. Versículo 9. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Entonces aprendemos algo. La venganza, ¿qué trae? Pues más venganza. Porque ahora los filisteos se enojan. Ya le quemaron su cosecha. Ya se enojaron y quemaron al papá y a la mujer de Sansón. Y ahora suben, me dicen que a Judá, a acampar. Recuerden que Dios los había entregado a su pueblo, a los filisteos. Y ellos vieron otra vez a traer opresión. Y los de Judá dijeron, ¿qué pasó?
¿Por qué vienes otra vez contra nosotros? Y ellos, los filisteos, le dicen: hemos venido para aprender a Sansón, para hacerle como él nos ha hecho. Versículo 11. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Y ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón le respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. ¿Sí? Recordemos que Judá, bueno, es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido. Y ahora ellos quieren entregar a Sansón. Interesante, porque en vez de ver a Sansón como un líder que los puede libertar, ellos no reconocen a Sansón como un líder. Ahora recordemos algo. Alguien puede decir: ellos no sabían. No, sí sabían, porque si había algo que sabían de Sansón es que tenía su voto nazareno, era visible. Y si era de parte de Dios y apartado de Dios, podían pensar que había algo de parte de Dios en su vida. Pero no, ellos van a aprenderle, ¿sí? Y ellos, en vez de ver a Sansón como un líder que los puede libertar, están viendo a Sansón con un problema. E incluso le reclaman a Sansón, los de Judá, le dicen: a ver, Sansón, ¿no te das cuenta que los filisteos nos dominan? O sea, estaba todo tranquilo, no había problemas, no había conflictos, estábamos con él. Nos dominan, ¿por qué habréis hecho esto? Y podemos aprender un principio aquí. El pueblo estaba tan acostumbrado a la esclavitud que se habían acostumbrado a vivir de esa manera. ¿Cierto? O sea, en vez de haber dicho con Sansón y decirle: gracias, Sansón, libértanos, ¿qué necesitas? Te apoyaremos. No. Ellos van a aprender a Sansón, le dicen: ¿para qué le mueves, hombre? Así estamos bien. ¿Para qué empieza a inquietar todo esto? Y es que lo que está pasando es que ellos se están conformando a un estilo de vida que a Dios no le agrada. Que a Dios no le agrada en ningún momento. ¿Qué dice Romanos 12:2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces nosotros nos acostumbramos a vivir en nuestro pecado. Muchas veces te acostumbras a vivir alejado de Dios, apartado de Dios. Hay gente que se ha acostumbrado así, más, a ser intermitente en Dios. Hoy voy a la iglesia, paso tres meses de no ir, o a veces hasta 3 años de no ir, y luego otra vez voy a la iglesia. Y vivo en pecado, y vivo fallando, y no vivo comprometiéndome, y me acostumbré a vivir de esa manera. Hay veces que me acostumbro a vivir en pecado, en consecuencia. Es más, hay veces que me puedo conformar viviendo en la disciplina que Dios me ha dejado. O sea, lo que Dios quiere, que reacciones, te levantes y sacas de tu posición para que Dios te pueda bendecir. Pero como no sales y estás en ese lugar, te acostumbras a vivir de esa manera. Y Dios te habla, y Dios te quiere exhortar, y te habla con la palabra a través de alguien en la iglesia, y te has acostumbrado tanto a vivir de esa manera que dices: no, yo estoy bien. La palabra te confronta para que puedas cambiar, y tú dices: ay, yo sé que estoy mal, pero así quiero vivir. Cuidado, porque no puedes tú estar viviendo en pecado. No puedes estar viviendo en esclavitud. La Biblia me dice claramente: y conoceréis la verdad,
¿Quién es la verdad? Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, libre de la manera en que estás viviendo todos los días de tu vida. Es Dios queriendo transformarte de una manera diferente, haciéndote como Él, apartado para Él, viviendo para Él. Pero no, queremos vivir así. No, hermano, yo estoy bien. Lo he comentado varias veces, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón, el decir: a veces pensamos que con solo venir el domingo yo he cumplido con Dios. ¿No es cierto? A veces pensamos así. No, hermano, yo ya el domingo fui. A veces hay gente, hay uno de la iglesia que le digo: hermano, ¿qué onda? No, yo me conecté. Y pareciera como que si ya, se conectó, 100, pásele. Pero no es eso. Hay una gran diferencia entre escuchar un mensaje y el vivir para Dios. Una gran diferencia. Hay una gran diferencia en decir: ya, yo sé que me voy al cielo, y vivir para Dios. Hay una gran diferencia en llamarse cristiano. Porque hoy de repente, hasta en el periódico, matan a cristiano. Y todo será de mi iglesia, ¿verdad? No, pues a todos le llaman cristiano. Hay una gran diferencia en que te llames cristiano y que vivas para Dios. Dios quiere sacarte de esa condición. Sansón, van los de Judá con 3,000 hombres. La pregunta sería: ¿le tendría miedo a Sansón? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque si no, con 10 agarran a Sansón. Pero van con 3,000 hombres. Y Sansón ni pelea. Dice: nomás una cosa: júrenme que no me van a matar. ¿Por qué? Porque si se levantan contra mí, Sansón, ¿qué iba a hacer? Pues reaccionar. ¿Y qué iba a pasar? Pues se los iba a echar. Y él no iba a matar a nadie, venía a libertarlos. Entonces él dice: no, con ustedes no quiero nada. ¿Sí? Nada más, no me van a hacer nada. Y entonces ataron a Sansón y lo sacaron de la peña. Verso 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron a gritar a su encuentro. ¿Sí? ¿Qué pasó? Pues viene Sansón, viene atado, viene con todo con el pueblo, que los 3,000 hombres probablemente que lo capturaron, lo van llevando a los filisteos. Y cuando los filisteos lo ven, dicen: yes, lo tenemos, ¿verdad? Gritaron en celebración. Pero hay un pero aquí, dice: pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Hasta empezó a una canción ahí luego, ¿verdad? Empezó a rapear, yo creo, ¿verdad? Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. ¿Sí? Entonces ellos pensaban que ya lo tenían. No, ya viene Sansón amarrado, ya no lo vamos a echar, ¿no? Ya prendemos un fuego y nos lo quemamos. Pero dice que vino el Espíritu de Dios sobre él. No es la primera vez que vemos que Dios va sobre su vida, o el Espíritu de Dios sobre su vida. Cuando creció la primera lección, vimos que cuando él iba creciendo, dice que el Espíritu se empezó a manifestar en Dan, entre Sora y Estaol, ¿sí? Pero también vimos que empezó a manifestarse incluso con el león, ¿se acuerdan? Cuando venía el león y dice que lo despedazó, y dice ahí como el que despedaza un cabrito. Y cuando yo pienso esto, bueno, yo me imagino sentado a la mesa con un cabrito, ¿sí? Y así con suavecito, una que nomás le agarras hasta la piernita y se deshace y todo, ¿verdad? Yo sé que les va a estar dando hambre, pero o están antojando los que les gusta, nos gusta, así como que suavecito. Bueno, así se echó al león.
Y entonces dice ahí que las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Entonces se cayeron de sus manos. Y me llama la atención que dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió su mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Qué fuerza tiene qué fuerza tiene este Sansón? Sansón se convierte, un solo hombre se convierte en el ejército de Dios. Y puedo aprender algo aquí. Cuando Dios está contigo, no hay nada imposible. Cuando Dios está contigo, no hay nadie que te pueda detener. ¿Cuántos creen eso? ¿Les hago una pregunta? ¿Dónde está Dios viviendo en nosotros? ¿Sí o no? No hay nada imposible y no hay nada que te pueda detener. Dios nos lo ha dicho. No es con espada, no es con ejército, sino es con mi espíritu. Y es Dios hablando a nuestra vida para poder aprender a depender completamente de Él. Ahora, Sansón dice ahí que agarró una quijada de un asno. ¿De dónde la tomó? Algunos probablemente pueden pensar que se la quitó a un asno en ese momento, ¿cierto? No podía tocar nada muerto. Entonces tuvo que quitársela cuando estaba vivo, ¿no? Probablemente es de esta manera. Y con esa quijada mató a 1000 hombres. Lo usó como un arma. Y esa arma fue tan poderosa que mató a 1000 hombres y acabó con ellos. Y es una persona que tiene una victoria sorprendente con un arma que Dios le ha dado. Y es una quijada de burro. Ahora yo quiero que aprendamos aquí algo. Verso 17 dice: y acabando de hablar, porque acaba de decir lo que él había matado a 1000 hombres, arrojó de su mano la quijada. Este pasaje a mí me gusta mucho porque me enseña que Sansón no tomó esa quijada como un arma o como un amuleto para siempre. Si quizás muchos de nosotros haber agarrado la quijada y con esa haber matado, y esta es santa porque Dios me dio la victoria con esta quijada, la guardaré para siempre como emblema de la verdad y ta. O la voy a agarrar porque tengo que matar a todos los filisteos y Dios me dio, seré Sansón, el hombre de la quijada de burro, ¿verdad? Y será mi arma y con ella voy a matar. No. Yo veo a Sansón agarrando la quijada y tirándola. Él sabe que la victoria está en Dios, no en la quijada. O sea, no es Sansón que dijo, ¿y qué tipo de raza será este burro, verdad? Pues para ver si es el bueno. No. O sea, la quijada no es importante. El animal no era importante. Lo importante era el Espíritu de Dios trabajando y obrando en la vida de Sansón. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en nuestra vida como cristianos hay un peligro al pensar que hay cosas que podemos utilizarlas como amuleto o como cosas que nos va a dar victoria y no en Dios. ¿Les pongo unos ejemplos? No van a decir, no, hay de mí, ni a ti te hablan, pero por ahí los hemos escuchado, ¿verdad? Hay hermanos que tienen una Biblia abierta en el Salmo 91 en su casa para que no entre ningún mal a su hogar. El Salmo 91, hermano, o sea, pareciera como que otra vez, si va entrando el demonio y ve, la Biblia abierta, cuidado. ¿Qué capítulo es? Está en Juan. No, pásale. No es el Salmo 91. Oh, no. Y salen corriendo, ¿verdad? No. Ese es un ejemplo. Otro. Hay personas que quieren que personas específicas oren por mí, si no funciona la oración. A veces nosotros le hemos dicho aquí, hermanos, ustedes pueden, los que nos ayudan en la iglesia, ustedes pueden orar. Y no, hermanos, ¿qué quiere que usted ore? Y yo, pues lo mismo. No, es que si usted no ora, dice que no jala.
y pensamos que es un hombre, una persona y no Dios. El que hace el milagro, ¿quién es? El que tiene un don. ¿Y quién dio el don? Pues claro. ¿Quién es más poderoso? Bueno, el hermano no es poderoso, pero él es poderoso, ¿cierto? Ese es un ejemplo. Es más, otro. Vamos a orar por alguien, pero traigan aceite. Hermano, no tengo aceite. Vaya y compre uno rápido y que sea de esta marca, por favor. A veces le ponemos más énfasis en el aceite y luego decimos, no, hermano, este es ungido. Este es aceite ungido porque lo oramos todos en la iglesia por él. Hasta le pusimos unas semillitas de mostaza abajo. ¿Los han visto o no? Como los que tienen ustedes en su casa, ¿la que usan? No, ese está ungido, hermano. No, cuando se siente mal el bebé, agarre tantito, pónganle en la frente y ore y va a ver que se le va a quitar, ¿verdad? No podemos vivir de esa manera. Gente que pensando que pactando Dios va a hacer algo y no es así. Es más, hay gente que tiene el ayuno como una manera de tomar lo que él quiere. Quiero que Dios me sane, quiero que mi esposo venga a Cristo, quiero que pase esto, quiero que las cosas, quiero que cambien, quiero un trabajo, ponte a ayunar. Porque si no ayunas, no te lo va a dar. Y dice gente, lo he escuchado, yo le tengo mucha fe al ayuno. Ay, no es al ayuno, es a Dios. Entonces no puedo ayunar, claro, ayunamos, pero ayunamos para estar con Dios y sensible a su voz, no para que el ayuno pueda cambiar las cosas. Hay gente, quiero enseñar algo. Hay gente que a veces me pide, hermano, ¿puede ir a ungir mi casa? Y nosotros no ungimos las casas. Nosotros podemos orar por sus vidas y ministrarles y hasta orar por ustedes, ungir si a sus vidas también podemos ungir, pero no las casas. A veces le tenemos tantas cosas como amuletos a la unción, cuando tengo que entender otra vez, el que hace la obra, ¿quién es? Dios. ¿En quién tengo que confiar? En Dios. Todo es Dios. El que da la victoria es Dios, el que te ayuda es Dios, el que te sana es Dios, el que te cambia es Dios, el que te transforma es Dios, nadie más, ni una iglesia, ni un pastor, nadie más que Dios. Por eso nosotros como iglesia tratamos de enseñar, no pueden poner su mirada en el hombre, menos en el pastor, sino puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Yo los voy a fallar, hermanos, porque soy hombre, soy humano, me voy a equivocar. Si usted pone su mirada en mí y como les fallo, es más fácil que se vayan de la iglesia. El pastor me falló. Pero cuando ponen su mirada en Dios, Dios nunca les va a fallar. ¿Y qué va a pasar? Voy a permanecer firme. El pastor se equivocó, como todos, pero mi mirada está puesta en Dios, no en el hombre. Entonces, ¿qué hizo Sansón? Tiró la quejada. Así que ya sabe lo que tienen que tirar en su casa, ya tírelo de una vez, ¿verdad? Verso 18. Dice: y teniendo gran sed, eso es interesante porque acabó de pelear Sansón y dice, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu. Interesante, espíritu es con E minúscula. Y esto habla de una emoción, de su carácter, como que se desagüitó, como que otra vez se enojó, como que medio se desanimó, porque le están aclamando a Dios. O sea, me ha dado una gran victoria para matarme aquí de sed. Pues, ¿qué es eso, Dios? Y Dios le dio ahí y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Entonces, ¿qué puedo aprender aquí? Vemos a un hombre fuerte
que Dios le da una gran victoria, pero ahora Dios le quiere mostrar también su debilidad. O sea, en nuestras palabras, de repente Dios es como que un bájese, ¿no? O sea, Sansón, mataste a 1000 hombres con una quijada, no por tu fuerza, no porque tú puedes, sino porque yo soy el que te estoy ayudando. Si en este momento yo me dejara de ti, te ibas a morir de sed. Me imagino yo que para que Sansón clamara de esta manera, era una sed intensa, una gran necesidad en Sansón. A lo mejor estaba tirado en el suelo, acabado, agotadísimo, no podía más, estaba desanimado y por eso clamó, porque ya no podía más. Y es ahí donde Dios le quiere mostrar a Sansón y decirle: eres tan vulnerable. Si no estoy yo contigo, tú vas a acabar, tú podrías morir. Y creo que es aquí donde también podemos aprender nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces, después de tener grandes victorias de Dios, muchas veces nos alejamos de Él en vez de apegarnos más a Él. Sí, cuando tengo una necesidad, ay, Dios, ayúdame. Cuando estoy enfermo, Dios, haz un milagro. Cuando no tengo trabajo, Dios, por favor, aquí estoy, ayúdame. Pero ya nomás Dios me suple mi necesidad y pareciera que me puedo olvidar de Él. Y Dios le está diciendo a Sansón: si no estuviera yo contigo hoy, tú morirías también. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios responde. Sansón tiene sed. Me está hablando también del lado de humano, que es igual que todos nosotros, con las mismas necesidades que nosotros tenemos. Pero aprende algo: Dios nunca te va a dejar y siempre va a suplir la necesidad que tú tienes. Pudiéramos hablar de la mujer samaritana, ¿no? Cuando Jesús le dijo: cualquiera que vuelva a beber de esta agua tendrá sed, pero el que bebe de esta agua que yo les doy no tendrá sed jamás. Ahora, algo importante, no sé si les llamó la atención, pero en el versículo 18 dijimos: y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová. ¿Cuántas veces hemos escuchado a Sansón hablando, clamando, orando a Jehová? La primera. Es la primera vez que está en toda la historia que Sansón está como buscando a Dios, clamando a Él. Y le está diciendo: tengo sed. Ahora, yo no sé si ustedes lo ven, y aquí hay un peligro, que aunque de repente Dios actúa, tengamos cuidado. Porque yo le veo de repente a Sansón exigiéndole a Dios algo en vez de pedirle a Dios algo. ¿Sí? No es lo mismo: te ruego, Dios, que supla mi necesidad y que me des hoy de beber, a decirle: te ruego ahora en el nombre de Jesús que me des agua. Hay una gran diferencia. Y lo hemos enseñado nosotros en la iglesia. Cuidado. A Dios no se le reclama y no se le exige nada. A Dios se le pide y buscamos su voluntad. ¿No es cierto? Porque de repente pensamos a Dios lo vemos como nuestra lámpara de Aladino. Ay, quiero un carro. Y luego te dicen: no, tienes que decir marca, color y todo, año y todo. Ah, ok, lo quiero así, así. Y tallamos la Biblia, ayunamos 5 días, en el nombre de Jesús, amén. Y pensamos que así es. No, ahora quiero vacaciones, Dios. Y así, así, y así. Y ahora. Y pensamos otra vez que es una lámpara de Aladino y pareciera que Dios, que nosotros somos el amo y que Él es ¿qué? El siervo, el esclavo, ¿verdad? Ahora, Dios. Y tú le decimos ahora, ¿verdad? Y te lo ordeno y te lo exijo y reclamo lo que tú me dijiste que me ibas a dar. Cuando es al revés. Cuando Él es el Señor y el amo, yo soy su siervo y su esclavo y tengo que decir: papá, si es tu voluntad, si está de ti, si es tu voluntad esto, ojalá me lo puedas dar. Hay una gran diferencia. Es más, que tus hijos llegaran a tu casa y te digan: mamá, órale la comida, ya, órale.
¿qué le vas a dar? Sartenazo, ¿verdad? Órale, paz. Y se va a quedar sin comer y hágase usted solo, ¿verdad? Pero si llegan, mami, ¿me puedes dar de comer? Hasta con gusto, ¿qué quieres? ¿Cierto? Lo mismo, con Dios es lo mismo. Ahora, bueno, alguien me va a decir, pero aquí Dios se lo dio, claro, Dios tiene un propósito. Pero tengo que aprender cómo pedirle a Dios. Y nunca vi a Jesús pidiéndole de esa manera a su Padre. Yo tengo que aprender a hacer lo que Él hace, ¿verdad? Entonces, Dios siempre te va a dar. Ahora, muchas veces nos la pasamos en Dios pidiendo que supla mi necesidad en vez de que cambie mi vida. Quizás la cuestión que Sansón no tenía que haber dicho es dame de beber, sino cámbiame mi vida. Tengo que venir con Él. Sí, que supla mi necesidad, pero para que me transforme y me cambie. Ahora, yo quiero que leamos Proverbios 15, 25, 28. Proverbios 25, 28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Otra vez, es más, hoy pueden aprenderse este versículo de memoria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu, otra vez, espíritu pequeño, carácter, ¿sí? No tiene rienda. O sea que el que hace lo que él quiere, el que vive a su manera, el que vive para sí mismo, el que es un necio, bueno, es como una ciudad derribada y sin muro. ¿Cómo es una ciudad derribada y sin muro? Una ciudad que puede ser atacada en cualquier momento. Una ciudad que puede ser conquistada en cualquier momento. Así está viviendo Sansón. Sansón no tiene un dominio propio. No hay quien lo domine. De todo le tienen miedo. Es más, ni él mismo se puede dominar. Actúa como él quiere. Vive como él quiere. Escogió a la mujer que él quería, aunque su papá le dijeron que no. Él camina por donde él quiere, que era peligroso, y está tomando venganza como él quiere. Él hace todo a su manera. En ningún momento vemos que está consultando a Dios. Y es una ciudad derribada y sin muros, y que es completamente conquistable en cualquier momento. Aunque es un hombre fuerte, pudo matar 30 hombres en un instante. Pudo pescar las 300 zorras, pudo matar a 1000 hombres con una quijada. Pero no puede Sansón dominar y conquistar su corazón. La Biblia me dice que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Si tú no eres capaz de que Dios conquiste tu corazón y lo puedas controlar, eres una ciudad vulnerable, conquistable, que va a caer en cualquier momento. Sansón no tiene control de sí mismo. Veamos cómo termina la historia. Jueces 15:20. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Bueno, está cumpliendo el propósito por el cual Dios lo está levantando, ¿cierto? Pero importante, aunque está cumpliendo el propósito, no está haciendo lo correcto. Puedes estar en la iglesia viniendo, pero quizás no estás haciendo lo correcto. Puedes llamarte cristiano y no estar haciendo lo correcto. ¿Cómo lo sé? Capítulo 16, versículo 1 dice: y fue Sansón a Gaza, otra ciudad de los filisteos, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Hasta aquí le vamos a parar el día de hoy. ¿Sí? Otra vez. O sea, era para que Sansón, pues es un hombre de Dios, el Espíritu vino sobre él, le ayudara, pero no. Vemos a un hombre que está siendo usado por Dios, pero viviendo a su manera. Un hombre que es apartado por Dios, pero viviendo a su manera.
viviendo en pecado. Sansón no ha aprendido. Es una ciudad conquistable. Y vamos a leer rápido Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 6, verso 24. Voy a leer dos pasajes y terminamos, ¿sí? Aguántame tantito, denme unos minutos más. Proverbios 6, 24 dice: para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Esto me llama la atención. No quedará impune. Porque muchas veces alguien puede hacer algo indebido, caer en fornicación, en adulterio, y uno puede decir, no pasó nada. Pero Dios te dice que no quedará impune ninguno que la tocare. Dice: ¿no tiene en poco el ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre? Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Y me habla de una consecuencia mayor de lo que tomó. Lo que tú haces al momento de que alguien fornica o adultera trae consecuencias, pero las consecuencias serán mayores que la que estás practicando. Verso 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su frente nunca será borrada. Rápidamente, Proverbios 7:21. Den vuelta la hoja nada más. Proverbios 7:21 dice: lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. ¿Sí? Me habla de la misma condición. Y por último, Primera de Corintios 6:12. ¿Quién puede decir, bueno, eso era en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo que viene? Bueno, en el Nuevo también me habla. Primera de Corintios 6:12. Me dice: todas las cosas me son lícitas. O sea, todo lo puedo hacer, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. El título de este mensaje le pusimos: no te dejes dominar. No me puedo dejar dominar por ninguna de las cosas. Dice: las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto una como las otras destruirá Dios. Lo dice. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, terminamos recordando esto. Somos de Dios, llamados a ser santos para Dios y apartados para Dios. Si somos de Dios, ¿para quién tenemos que vivir? Para Dios, no para nosotros. Hoy hemos aprendido en la historia de Sansón, un hombre que se deja dominar por sus deseos, por su pecado, por lo que quiere. Dios quiere que aprendas a caminar y a vivir agradándole a Dios en todo momento.